Buen día de nuevo. Empezamos ahora como expositor. Me gustaría arrancar hablando un poco, por ahí muchos ya la conocen, la matriz energética provincial, pero cuando la ponemos en perspectiva y en todas sus particularidades vemos lo compleja que es. Es una matriz claramente diversificada, una matriz que tiene su correlato con la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires. O sea, es sabido, la provincia de Buenos Aires es el principal. Ahí está mejor. La provincia de Buenos Aires tiene una clara perspectiva productiva, es donde se concentra la mayor producción industrial en la Argentina, la mayor cantidad de empleo, la mayor cantidad de exportaciones. O sea, la matriz energética, como estamos hablando de una matriz energética en ese sentido. Y ahí permítanme arrancar con un chivo. Nosotros hace poco pusimos a disposición de todos los bonaerenses o todos aquellos interesados en materia energética, el portal energético de la provincia de Buenos Aires, un portal donde van a ver el balance energético, van a ver un montón de información online sobre la matriz, sobre hábitos de consumo, simulación de la factura eléctrica. Es un portal en desarrollo que vamos incorporando cosas permanentemente, pero la verdad que ya está y es muy interesante para todos aquellos que trabajan en el sector o que investigan, así que los invito. Pongan PEBA, Portal Energético BA de Buenos Aires, y pueden acceder ahí. Los que están interesados en energía lo pueden aprovechar. Pero bueno, cuando hablamos, vuelvo entonces a la matriz energética. En términos de oferta, claramente, en la generación, nosotros concentramos cerca del 30% de la generación en todos sus niveles. Ya hoy en día, recién me preguntaba cuál es la perspectiva en términos eólicos acá en Mar del Plata, se está desarrollando. Ya la provincia de Buenos Aires hoy representa el 40% de la generación eólica a nivel nacional. Está atrás nuestro, un poco más atrás ya Chubut, y el resto de las provincias muy atrás en ese sentido. Con lo cual, en términos de generación eólica, hoy somos una provincia de punta. Están todas las empresas ya en contacto permanente con nosotros y hay nuevas inversiones dando vuelta. Tenemos que resolver claramente el tema de transporte, pero hay un potencial enorme ahí en ese sentido. Somos la provincia nuclear. La provincia de Buenos Aires tiene obviamente Atucha 1 y 2, pero tiene también en Ezeiza la planta del reactor multipropósito, que es un reactor que se usa para la industria alimenticia, medicinal, etc. Y teníamos lamentablemente el desarrollo del CAREM, que eran los generadores móviles que también se estaban haciendo ahí en Atucha, en Zárate. El gobierno nacional por ahora aparentemente los dejaría de lado el desarrollo, un desarrollo que venía bastante avanzado. Faltaba empezar la etapa de comercialización. Después en refinación, ni que hablar, somos el 76% del crudo que se procesa en la Argentina, se refina en la provincia de Buenos Aires. Tenemos YPF en Campana, Raisen en Dock Sud, Action Campana, YPF en Ensenada. Action en Campana y en menor medida Raisen en Bahía Blanca. Si digo Bahía Blanca no podemos dejar de lado la petroquímica también. La provincia de Buenos Aires tiene los principales polos petroquímicos, Bahía Blanca, Campana, Zárate, etcétera, que es uno de los principales derivados en sí, lo que le da valor a la energía. Tenemos los puertos, el 72% de los combustibles hoy se exportan desde los puertos bonaerenses. Y ni que hablar la distribución eléctrica en sí, que es lo más complejo, lo que más nos lleva en términos de tarea diaria en la gestión energética en la provincia, 200 cooperativas eléctricas, 4 distribuidoras en toda la provincia. Entonces, es una matriz claramente compleja. Pero esto, por otro lado, está el consumo. Y si ven el perfil de consumo, la provincia de Buenos Aires tiene un 26% del consumo, es en transporte, tenés un 25% la industria, después si sumás, no me quiero confundir, el agro tiene otro 7, el comercio tiene un 7 y el agro un 5. Más el resto de los energéticos tenés casi 70 y pico, por el 24% solo es residencial. ¿Qué quiero mostrar con esto? Lo productiva que es la matriz energética en la provincia de Buenos Aires, la importancia que tiene para la producción, para la industria, para el agro, para el riego, para los secaderos. O sea, es fundamental tener energía. Por eso, cuando hablamos de desarrollo sostenible, me refiero en ese sentido. La provincia de Buenos Aires no se puede desarrollar sin la energía, ni el país tampoco, obviamente. Pero por eso, vuelvo a lo del nombre de que fue lo que lo tomé como ordenador. Producción y desarrollo sostenible, estamos hablando de transición energética, porque esa es la agenda que tenemos hoy en día. Y es urgente empezar a hablar de la transición energética porque vamos a llegar tarde. El proceso ya está en marcha, no se va a detener y a nivel mundial ya está, es una discusión geopolítica donde estamos pasando de la energía fósil a energía de los minerales. Eso implica, y en forma paralela y de manera permanente, hay una transición industrial y de los procesos productivos. Si nosotros no arrancamos en ese sentido y no empezamos a dar la discusión
y todos los puntos que están en el temario actual vamos a llegar tarde. ¿Por qué? Porque estamos pasando, por ejemplo, de los móviles de combustión a móviles eléctricos. La importancia que va a tener el sistema eléctrico para el desarrollo es vital. Y ahí, a ver, muchas veces no nos comamos, y me parece que está mucho más expuesto que antes, no nos comamos a veces el tema de que la transición en las banderas verdes meramente cómo hay que ir hacia los renovables. Sí, claramente hay que ir, pero me parece que ahora Donald Trump puso la discusión en otro lado. En parte de ese negacionismo yo no creo que sea solamente negar el calentamiento global, negar todo lo que fueron los acuerdos internacionales sobre descarbonización, sino lo que él está viendo es que está perdiendo esa batalla. Está perdiendo esa batalla principalmente con China. Hoy lo que fue la tecnología de los hidrocarburos era hegemónico Estados Unidos en lo que es minerales, tierras raras y todo lo que es, y lo que está atrás del complejo y la cadena de valor eléctrica, es ya no solamente hegemónico, o sea, ya la diferencia es notable entre uno y otro, es una diferencia cualitativa en cómo domina todo el proceso, desde la materia prima hasta el proceso productivo, importa los materiales. En ese sentido, la Argentina tiene que decidir dónde se pone. Insisto, y nosotros tenemos la ciencia suficiente, tenemos una tradición industrial que la tenemos que reconvertir, pero hay que ir hacia ese lugar porque tenemos que tener una transición autónoma en ese sentido. Me parece que, ahí vos lo decías recién en el comienzo, lo que tenemos que poner en debate de esa transición es, en primer lugar, los tiempos. Ahora, la Argentina explica el 0,6% de los gases de efecto invernadero. No vamos a ser nosotros los que resolvamos el problema ni que lo profundicemos. Nosotros tenemos que llevar esa transición a nuestro ritmo y a nuestro tiempo. Eso es que se puede ir avanzando en cada uno de los eslabones de la cadena, logrando la mayor cantidad posible de valor agregado, de desarrollo tecnológico, de innovación y de trabajo argentino. Porque tenemos las condiciones, insisto, tenemos una tradición en ese sentido. Entonces los tiempos deberían ser así. Yo pongo siempre como contraejemplo lo que se hizo con el renovar. Estaba bien el renovar, había que hacerlo, teníamos un plazo de tiempo para poner las energías renovables, sí. Nosotros teníamos 20 años para llegar a una meta. ¿Por qué apurar todos los primeros 2-3 años si no lo vamos haciendo en un sendero donde cada año implique mayor valor agregado en cada uno de los eslabones de la cadena? Nosotros hoy, con suerte, en las energías eólicas estamos produciendo las torres. Todo el resto de los materiales vienen importados. Yo no digo hacer todo, claramente estamos ya esa carrera en muchos sentidos vamos rezagados, pero tenemos que ver en apoyo con los institutos tecnológicos, los institutos científicos, cómo avanzar en ese sentido. Entonces, poder definirnos nuestros propios tiempos para esa transición es clave. El otro punto es las regulaciones. Parece que estamos en momentos donde se está discutiendo mucho acerca de las normativas, decretos y demás. Creo que tenemos que llevar adelante las regulaciones. Desde el propio sector eólico ya nos están pidiendo la regulación para renovar el programa. Digo, no pidiéndonos nosotros, sino en Nación, es una decisión del Congreso Nacional. Pero después hay un montón de regulaciones en términos de generación distribuida, en términos de generación térmica, de transporte. Tenemos una larga agenda que va en el sentido de la transición. No podemos pensar esas regulaciones sin pensar la nueva etapa y sin pensar la transición energética con estos objetivos. Y para nosotros es fundamental, y uno de los puntos es la promoción a la ciencia y la tecnología. Nosotros como provincia ya tenemos firmado un convenio con la SIC, la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires. Lo digo como un ejemplo y chico, porque es por desarrollarse, donde estamos desde el PROINGED, que es un fondo que se financia del agregado tarifario, que lo aportan todos los usuarios en el PROINGED, becas de investigación aplicada a la energía, de las energías renovables, 400 millones de pesos, es la segunda convocatoria. Ya habíamos hecho una convocatoria hace 2 años que está terminando, la idea es esa otra. También estamos en un proyecto acá en Mar del Plata, con la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. Es un proyecto uniomotriz. También en un proyecto nosotros habíamos participado en una primera etapa con ellos, en financiarlos. Nación había hecho lo mismo. Nación ahora se corre, nosotros desde la provincia de Buenos Aires. El FITBA, que es un fondo de financiamiento tecnológico, y nosotros de nuevo del PROINGED estamos financiando ya pasar de el prototipo que era 1 a 10 a pasar a escala real, y se estaría instalando este verano y van a hacer todas las pruebas y demás acá en la Escollera Norte. Bueno, ese tipo de proyectos, poder trabajar con el INTI, poder trabajar con la ciencia, poder trabajar con el mundo académico y científico, con las escuelas de formación técnica, para poder empezar cada vez mayor valor agregado y trabajo calificado, nos parece fundamental. Nos parece que es por ahí que pasa la transición energética. Y por último, obviamente, el tema del financiamiento. El financiamiento tiene que ser, por un lado, me parece que los organismos internacionales y el resto del mundo tiene que ser
parte y es el responsable de hasta donde nos llevaron a la humanidad, tienen que ser responsables de esa transición de manera equitativa para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, creemos que los organismos internacionales tienen que ser parte de ese financiamiento. Nosotros también tenemos una oportunidad con los fósiles, tenemos una ventana de oportunidad grande, no va a dejar de haber fósiles por 30 años más. Los fósiles tienen que ser el soporte para que nosotros tengamos una transición energética autónoma y soberana, poder financiarnos a partir de ahí. No es contradictorio decir que queremos profundizar la exploración y la explotación de fósiles en esta transición. Primero porque el gas va a aportar a nivel mundial a descarbonizar todos aquellos países que hoy están usando minas de carbón, que es mucho más nocivo. Pero después además tiene que ser parte de ese traslado al resto de los sectores energéticos para poder llevar de manera ordenada la transición. Y después obviamente el sector público tendrá que hacer lo suyo, eligiendo sectores estratégicos, ir acompañando con financiamiento, y desde ya los privados. Nos parece clave y creemos que hasta ahora mucho de lo que se hizo en ese sentido fueron los privados. Claramente vamos a acompañar a los privados que quieran invertir en este sendero. Entonces, por ahí, como para ir cerrando, hablamos de nuevo. La provincia de Buenos Aires es una provincia productiva. Necesitamos políticas energéticas, pero necesitamos también políticas productivas en ese sentido. No son parte de mi cartera, pero les aseguro que la provincia de Buenos Aires hoy se está dedicando, cuando vemos semana a semana el cierre de una nueva empresa, el cierre de una pyme y demás, cómo poder contener en ese sentido. Aprovecho para hacer un anuncio. Nosotros el 27 de noviembre estamos haciendo una ronda de negocios donde muchas de las empresas del sector energético están invitadas, van a exponer. La idea es que las empresas del sector, es Oil and Gas, pero está invitado, y la verdad que tuvimos colaboración por parte de todas las grandes empresas del sector, de petróleo, eléctrico, distribución, generación, poder hacer una ronda con las casi 9.000 pymes que hay en la provincia que están en condiciones, y muchas hoy son proveedoras del sector energético. Contamos con los recursos naturales, debemos ver cómo confluye eso con el desarrollo productivo del país. Y nosotros ahí en ese sentido muchas veces decimos, y escucharon seguramente a nuestro gobernador decir, que nosotros somos una provincia petrolera. Cuando nos hablamos de provincia petrolera no estamos discutiendo, primero lo que decíamos antes, refinamos el 76% del crudo, es el 78% de la refinación que está circulando en toda la Argentina, proviene de nuestras refinerías. Tratamos y secamos el gas en Cerri, que va a gran parte del país. O sea, no estamos discutiendo si vamos por la regalía, sino el valor agregado que queremos en ese sentido. Nosotros nos parece inconcebible que hoy Vaca Muerta aumente la producción y tenemos casi el 40% de los usuarios residenciales en la provincia de Buenos Aires que no tienen gas, sino que tienen que recurrir a garrafa. Creemos que ese gas tiene que ir, como se está haciendo el gasoducto, lo que fue Néstor Kirchner, hoy Mariano Moreno. Nosotros la expectativa es llegó hasta Saliqueló. Bueno, estábamos con Nación coordinando ese segundo tramo que va a ir después para Brasil. Ese segundo tramo tiene que dejar energía, tiene que dejar gas en la provincia de Buenos Aires para que todo ese sector noroeste de la provincia de Buenos Aires pueda desarrollarse, pueda tener productivos autónomos, pueda dar perspectiva de desarrollo local y oportunidades en toda la provincia. Entonces, a eso llamamos una provincia petrolera, una provincia que genere valor, que genere puestos de trabajo. ¿Por qué somos una provincia nuclear? Lo mismo. Somos una provincia nuclear por todo lo que tenemos en términos de generación, pero lo que queremos discutir en ese sentido es hacia dónde va el proyecto nuclear argentino. Un proyecto que tiene una tradición desde el año 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica, pudimos construir Atucha 1, se amplió la vida de Atucha 1, se hizo Atucha 2, pero es reconocida a nivel mundial la calidad científica de nuestros técnicos nucleares, siempre hablando de energía nuclear pacífica, medicinal, industria eléctrica, etcétera. Bueno, creemos que tiene que haber un nuevo plan de energía, el último plan de energía nuclear, el último plan fue el de 2006, plan que nos permitió ampliar Atucha 1, hacer Atucha 2. Estamos convencidos que va por ese lado. Y cuando hablo de ahí me extiendo, no es solamente la provincia de Buenos Aires. Creemos que, de nuevo, vamos hacia una política de reprimarización extractivista, vamos a una política de desarrollo y soberanía. La energía nuclear la podemos entender como mera y exclusivamente la explotación del uranio, o estamos hablando de toda la cadena de la producción del combustible de uranio, como es la planta que tenemos en Formosa. Estamos hablando de la planta de agua pesada que tenemos en Neuquén. Bueno, eso es generar valor agregado en cada una de las esferas de la energía nuclear, del sistema nuclear argentino. No quiero extenderme, lo mismo en renovables. ¿Cuál es la política que tenemos en renovables? O lo mismo, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Vamos a exportar meramente el litio? ¿Vamos a empezar a hacer baterías? ¿Qué valor le generamos a todo eso en ese sentido? Y después, ya si cierro con esto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Claramente tenemos desafíos en dos sentidos, en términos de infraestructura y en términos regulatorios.
En materia regulatoria no podemos dejar de vista todo esto que decíamos. Nosotros como provincia estamos avanzando. Ya se aprobó la ley de generación distribuida el año pasado, una ley que fue muy debatida con todo el sector, las distribuidoras, las cámaras empresarias, tuvimos diferencias, se hicieron arreglos. Parece que la Argentina, y si nos comparamos, no nos tenemos muy lejos con los países de la región, el potencial es enorme, hay mucho por desarrollar en ese sentido. Estamos trabajando en la regulación de la generación distribuida comunitaria para que sean parques industriales, se puedan congeniar en un grupo y poder hacer la generación no a partir de cada uno individualmente, sino de un grupo, y después también la ley para que las propias cooperativas puedan, porque hoy el marco regulatorio no se los permite, que puedan ser generadoras y sean las cooperativas quienes lleven adelante ese proceso. Tenemos que discutir regulatoriamente una segmentación mucho más justa y equitativa, donde los que tienen paguen y los que no tienen no paguen el costo que implica hoy para muchas casas la energía. Creemos que, y acá hago una aclaración también en términos cuando hablamos del costo, para el sistema productivo argentino la energía es clave y no estamos negando cuando decimos la energía tiene que ser parte de la competitividad del sector. Esto quiere decir que vamos a tener energía regalada, no, lo que decimos es tenemos que ser exportadores, no estamos negando la perspectiva exportadora de Vaca Muerta ni mucho menos. Es la condición necesaria de salto de escala para que el nivel de exportación nos permita tener un costo suficiente para que las empresas argentinas o las fábricas argentinas tengan una energía competitiva. Entonces a eso nos referimos. Y después en términos de infraestructura, nuestra preocupación es grande, creemos que es el mayor problema, y lo hablamos con cualquier sector, el estrangulamiento que hay para el desarrollo incluso de los proyectos renovables, o sin resolver el tema del transporte, no hay por dónde evacuar nuevos proyectos de energía eólica, solar, etc. Creemos que el gobierno nacional está haciendo un retroceso enorme en ese sentido. El primero es en términos federales. Corrió a las provincias de cualquier planificación, un sistema como el interconectado, que es un sistema donde es de vital importancia para cualquier provincia, resolver incluso definir hacia qué lado y de qué manera quiere que se vaya desarrollando su provincia en materia energética. Bueno, el gobierno nacional, por un lado, está desarticulando todo lo que es el Consejo Federal, por el otro lado ya lo desfinanció, el Fondo Fiduciario desapareció, tiene la Secretaría de Energía retenidos desde el 2023 todos los fondos, hasta ahora no sabemos de un solo avance en ese sentido. Para nosotros no podemos hablar de nada de todo lo que estamos hablando de eso sin un sistema de transporte eléctrico robusto y acorde. Creemos que hay que avanzar en todo lo que es inversiones en sector. Y ahí, insisto, las inversiones en infraestructura, gas, gasoductos, oleoductos, generación térmica y demás, hay que hacerlo en conjunto. Acá, señores, el privado y el público tiene que estar para regular, tiene que estar para controlar y tiene que estar para definir en términos estratégicos. Podemos, y nosotros de la provincia de Buenos Aires incluso tenemos nuestra empresa de generación, Buenos Aires tiene, y el rol de YPF como empresa estatal también demuestra que la empresa estatal es estratégica para definir el rumbo de un país, con lo cual no es que no tiene que estar, pero tenemos que trabajar en conjunto, sector público y privado, definiendo el futuro de la Argentina, porque me parece que, y es lo que valoro de esta agenda de nuevo, en muchos de los puntos que tenemos acá lo que se está discutiendo es en el momento que se necesite, porque la economía empieza a crecer, porque se resolvió la macroeconomía, por lo que fuese, vamos a necesitar de energía que nos permita desarrollar cualquier proyecto del país en términos soberanos. Así que les agradezco. Bueno, muchas gracias por la claridad de la exposición. Vamos a ver, dejé los anteojos en el hotel. La próxima vez me voy a pedir que me los escriban en braille, más o menos sigo así. Pero bueno, empecemos a tratar de leer lo que han dicho. A ver. Vamos a la primera, que es la que había visto. ¿Qué se está haciendo desde la provincia de Buenos Aires con respecto a la eficiencia energética? Nosotros teníamos, y recuerdo haber estado en esta ciudad con una presentación de una ley de eficiencia, me salvaste, una ley de eficiencia sobre todo en la construcción, ¿no? Que permitía a su vez eficiencia energética para calefaccionarse y también refrigerar. Pero bueno, entiendo que acá va a lo global, no solamente a eso. A ver, nosotros hace unos meses inauguramos en Gonet, ahí en el campo de la SIC, justamente esto que contaba, el trabajo en conjunto con el mundo científico, inauguramos un edificio que es un edificio bioenergético, se llama. Justamente en un edificio que en conjunto con
universidades de Buenos Aires, pero del resto del país también, toda la construcción fue pensada en términos de eficiencia, desde la propia orientación, los materiales, o sea, hubo aislación con material desecho de cáscara de maní, con cultivo de hongos, con desecho de pallet, y así con un montón de otra tecnología. Después también había chimeneas de calor para en verano poder refrigerar en base a la absorción desde la terraza. Arriba tenemos toda una terraza que es una terraza laboratorio, en el sentido que se puede montar y desmontar para ir probando distintas tecnologías, bueno, todo, calefacción y ventilación en ese sentido. Nosotros la idea es con ese mismo proyecto empezar a convocar distintos organismos, instituciones, universidades, otros ámbitos de la propia provincia, desde hábitat, desarrollo social y demás, para poder trabajar en conjunto con ellos y con organismos internacionales, en muchos casos en línea de financiamiento, porque sabemos lo costoso que es eso. Después también estamos trabajando una línea de eficiencia energética para con los municipios, para poder ir hacia una eficiencia energética en términos, al menos de lo que es los edificios públicos, los hospitales. Y ahí no es menor el tema, para mí es fundamental lo de la eficiencia energética, porque muchas veces, y nos pasa a nosotros como autoridades o gestionen en la materia de energía, siempre se nos pide, gestionen para que la energía sea la mejor de todas con el menor costo. Pero después también hay que trabajar mucho para con la oferta. La idea sería que también nuestra política sea que cada vez se consuma menos energía, sin desmedro de la calidad de vida de cada uno, sin desmedro de la capacidad productiva de nuestro aparato industrial. Entonces la eficiencia energética es un eje central para ir trabajando, donde lo tiene ya, y desde el Ministerio de Producción también se está trabajando con las distintas empresas planes de asesoramiento, donde es increíble cómo rápidamente se recupera cualquier inversión en ese sentido, porque lo ves en la factura. Ves en la factura eléctrica muy pronto cualquier innovación, desde el layout del proceso, la distribución, en lo que fuese, ya tiene un impacto. Después tenés otros que son más en términos de infraestructura, que son un poco más costosos, pero que también... No escuchan. Porque... Perdón. Al micrófono me acerco, lo de menos rápido me está pidiendo algo imposible. Hace 15 años que me lo piden. Voy a intentar ambas cosas, le digo. Bueno, me parece que esa ya está... Está muy bien. Vamos a algo en el mismo sentido que pregunta que si es probable que en el corto plazo se implemente en la provincia el etiquetado de eficiencia energética en viviendas. En el corto plazo, nosotros no lo estamos hoy trabajando en la agenda de corto plazo, no sé quién hace la pregunta que está pensando en general, no lo tenemos en el corto plazo como una tarea inmediata desde la cartera nuestra. Sí estamos en conversaciones con Nación. Nación está haciendo un trabajo en ese sentido, pero todavía no terminamos de delinear cuáles son los objetivos de ellos para ver si lo trabajamos en conjunto. Bien. Respecto al régimen de fomento para las inversiones estratégicas de la ley 15.510. Régimen de fomento para las inversiones estratégicas, ley 15.510. Lo que consultan es si tiene conocimiento desde la subsecretaría de cómo funciona y si está reglamentado u operativo. Estamos hablando, yo con las leyes soy pésimo, pero entiendo, si no corríjanme, que estamos hablando del régimen de promoción de la provincia de Buenos Aires, casi lo que se conocen como el RIGI provincial. El RIGI provincial. Ok. Ya la ley salió, está en proceso la reglamentación. Yo no me adelantaría, sinceramente no es mi cartera y no me adelantaría en este momento a dar el detalle de todo lo que es, porque no está en proceso. Sí, la idea es, a grandes rasgos, la idea del proyecto es dar estabilidad fiscal y dar promoción en términos impositivos fundamentalmente a todos aquellos proyectos que puedan demostrar la generación de empleo y de valor agregado a nivel provincial. Y si quieren, y no voy a esquivar la discusión, me parece que es el contrapunto con lo que fue la ley RIGI a nivel nacional. Una ley donde se salió, recuerden cuando se anunció y se dijo que el proyecto YPF, Petrona se iba porque la provincia de Buenos Aires no estaba adherido, mentira, una gran mentira, lo dijimos del momento uno. El presidente de la Nación, el presidente de YPF decía que no lo podían hacer, mentira.
ya tiene la provincia de Buenos Aires sin haber adherido a ninguna ley, 2 proyectos RIGI dando vuelta, uno eólico y demás, con lo cual fue parte de esa discusión. ¿Qué discusión había de fondo ahí y qué era la diferencia entre el RIGI y el proyecto que estaba dando vuelta, ya tenía media sanción nacional, el proyecto de GNL? El proyecto de GNL contemplaba valor agregado, contemplaba que una X cantidad de divisas iban a quedar en el país. Y no estábamos planteando disparates. Petronas, que era la principal empresa, lo estaba en condiciones y ese proyecto la conformaba para llevar adelante la inversión. Una inversión que, a diferencia de lo que van a hacer ahora, era una inversión onshore, donde en Bahía Blanca, donde ya teníamos 1.400 hectáreas reservadas, donde toda la discusión con los equipos técnicos de YPF eran cuestiones ya formales de cuál va a ser la tasa portuaria, si la tasa iba a ser acorde al resto de los puertos de GNL, cómo iba a ser el CAPEX o no de la inversión en ese sentido, la estabilidad fiscal, eran cosas, pero ya estábamos en ese sentido. Cuando van para otro lado, donde cambiamos un proyecto onshore, que tenés planta en el territorio, con lo que implica en términos de una obra civil como esa, el impacto que va a tener en términos locales versus plataforma sobre un muelle y buques de exportación. Y además, disponibilidad 100% de las divisas. Bueno, en contraposición a ese proyecto, nosotros tenemos un proyecto provincial que financia en aquellos sectores que quieren venir a invertir en la provincia de Buenos Aires, estabilidad fiscal, exención fiscal, pero tienen que demostrarnos qué impacto va a tener en términos de generación de empleo en nuestra provincia. Mi pregunta también es, considerando los diferentes aspectos de la producción de cada tipo de energía y la participación que se le piensa dar a cada una en una futura matriz, ¿cuál forma de producción se considera la más eficiente y la que se piensa privilegiar en la provincia? Si es que eso está. Mira, ¿qué se piensa privilegiar? Me parece que hoy en día estamos en un momento de diversificar la matriz. Como provincia de Buenos Aires en sí no somos la autoridad ni somos quienes nación el que tiene la capacidad en términos de despacho, la capacidad en términos regulatorios de llevar adelante todo eso. ¿Qué digo yo? En ese sentido hay que diversificar en todo lo que se pueda en términos renovables. Insisto, sin dejar de lado, hoy si me decís, claramente nosotros vamos a apoyar y necesitamos proyectos térmicos y lamentablemente lo mismo. El gobierno nacional había licitado en 2023 3.000 megas de generación térmica, se había adjudicado, no se terminaron de firmar esos contratos, ya pasaron 2-3 años, no tenemos un solo mega de generación térmica, lo único que vamos a tener son las baterías ahora. ¿Se necesita generación térmica? Sí, claramente necesitamos generación térmica, necesitamos generación de base. ¿Se necesita generación eólica? ¿Se necesita generación solar? Sí, desde ya, necesitamos el transporte para hacerlo. ¿Necesitamos energía nuclear? Claro, en este momento la energía nuclear en esta transición energética es fundamental, es una energía limpia, es una energía de base. Me parece que hay que priorizar lo que tengamos de todo eso y con las posibilidades de financiamiento que obtengamos. Bueno, por último, ¿cuál es la política que piensan implementar para resolver la problemática de nuevas líneas de alta tensión con por ahí algunas cuestiones ambientales que hacen a la oposición de la población de algunos lugares y también la misma pregunta para la generación? Ahí a nosotros como provincia somos autoridad tanto en generación como en transporte, autoridad en el área ambiental. Lo que vamos a hacer, porque el resto lo define el marco regulatorio, así lo establece el gobierno nacional. Lo que sí, la preocupación permanente de la provincia, no es mi cartera, pero trabajo junto con ellos, es ambiental, es que se cumplan todos los criterios medioambientales establecidos. Entonces, toda aquella línea que esté dentro de lo permitido y sea necesaria, y nosotros como provincia la hayamos definido. Estoy hablando de 132, que es donde nosotros vamos definiendo. En 500 es el gobierno nacional, pero necesita pasar por la provincia para su aprobación en ese sentido. Y con la generación lo mismo. Parece que ahí hay que dar la discusión permanentemente. Creemos que, de nuevo, hay muchos sectores donde la generación térmica parece ser un problema, entonces hay que discutir, que esté en un lugar que convenga, un lugar donde se ha pasado de tener un lugar con un parque industrial al lado, un autódromo, una estación transformadora y que haya caído, bueno, para nosotros en términos ambientales no hay razón que no sea, porque además muchos de esos vecinos son los primeros que cuando no hay luz nos vienen a reclamar por esa luz, o sea,
tenemos que ir complementando en ese sentido. Y después, partamos de algo que todo accionar humano es dañino para con el medio ambiente, algunos más, otros menos. Lo que tenemos que tratar de es que sea el menos dañino de todos. Pero las energías renovables no son ninguna salvación, las energías renovables vienen rompiendo el planeta también. Por eso insisto con la eficiencia energética, lo que tenemos que tratar de hacer es de consumir cada vez menos. Porque, no sé, la otra vez también discutiendo con el área de ambiente, o ni siquiera discutiendo, nos comentaban un proyecto, estaban los molinos eólicos y tenemos problemas con la ruta de las aves. Los parques solares que están en el norte del país, la demanda en muchos casos está concentrada en la zona centro, hay que conseguir cobre, recurrimos a la minería. Desgraciadamente el accionar humano en este planeta está rompiendo hace muchos años. Lo que tenemos que hacer es políticas para que sea esto lo menos nocivo para el ambiente y sobre todo, si es para el ambiente, para nosotros también, para el resto de los seres vivos de este planeta. Una pregunta que agrego. El uso de baterías para regular la demanda horaria de parques de baterías de acumuladores en España. Están pensando, sé que hubo una licitación. Bueno, voy de nuevo. El uso de baterías de parques donde hay baterías de acumuladores para regular la demanda en los horarios, o sea, siempre se usan para carga en horario con baja demanda e inyección. Sé que hubo alguna licitación o que estaba en estudio, pero no sé cuál es la política. Lo estudiamos, lo analizamos, con lo cual lo que voy a decir es en base a eso. Ya en base sobre todo a que Nación hizo algo, nosotros aprovechamos esa oportunidad, hicimos una oferta, lamentablemente nos ganaron por precio, pero bueno, eso nos sirvió, era parte que queríamos indagar el proceso. Eso fue en el área metropolitana, la provincia de Buenos Aires, el área de norte y sur, son jurisdicción nacional. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, nosotros todos los veranos, lo llamamos plan verano, alquilamos generación forzada de gasoil para suplir el déficit de transporte. Tenemos, no sé, 6, 8 puntos la provincia cada verano, 20 y pico de megas. Este verano vamos a hacer, ya estamos, lo estaríamos adjudicando en breve. Pensamos para el verano que viene, ya estamos haciendo ese estudio y nos va a dar los plazos como para cambiarlo por baterías. Y después ya estamos haciendo los análisis de toda la red para identificar los nodos. Tenemos hacia simple vista, pero por eso después hay que analizarlo fino y ver con qué financiamiento y demás, pero tenemos ya más de 100 megas identificados que deberíamos, y ahí hay que ir viendo, porque aparte hay que ver la potencialidad o la facilidad que tienen las baterías que son movibles, porque muchas veces hay obras que ya las tenemos en marcha, con lo cual cuando llegue esa obra de transporte no se requeriría ir mudándolo. Entonces, estamos en todo ese trabajo, calculamos que para el año que viene ya lo va a implementar. La respuesta es para todos. Pero no tiene alcance el micrófono, hay que pegarse. Así, claro, hay que pegarse acá. A ver. Me lo voy a comer. Está complicada la ubicación. Le agradecemos al disertante por su exposición. Ahora, claro que sí, el aplauso.